Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Amén, bienvenidos todos a esta reunión que vamos a celebrar, que hemos celebrado en el nombre del Señor y también a compartir de su santa palabra. Amén. Este tiempo que hemos separado como iglesia para estar de alguna manera juntos, conectados. Alguna vez en el campamento de Tapalqué hablé de que Dios trabaja en red. El primero en trabajar en red fue Dios, cuando creó el universo, cuando creó al ser humano. Todo lo que Dios hizo tiene que ver con la conjunción de elementos que componen algo, la suma de eso, como nuestro cuerpo, como el universo que le conocemos. Así que Dios es el primer especialista en esto de las redes. Luego hizo a la familia, que es una red también. Luego hizo a las tribus, luego a las naciones. Y así a lo largo de la historia Dios se ha ido moviendo en este mundo y se ha ido moviendo en red. Así que para Dios no es novedad esto que tenemos que hacer nosotros, que es estar comunicados a través de las redes. Así que damos la bienvenida. Gracias, Jesús. Amén. A todos los que se han sumado. Canté un poco esta tarde y bueno, la garganta se va secando un poco. Como dije, qué bueno que es que podamos separar este tiempo. Como siempre menciono, porque para mí es muy importante que ustedes estén ahí como nosotros estamos aquí. Hoy, como verán, el lugar de Tomás está vacío, como está vacío en la casa el lugar de Tomás, así que si está conectado ahí le mandamos un beso grande a Tommy, nuestro hijo, y a Fer, Tati, nuestra yernita, nuestra nuera, como le decimos en casa, que están disfrutando de la luna de miel, y qué maravilloso es cuando jovencitos se disponen a formar una nueva familia sobre la tierra. A mí me da mucha emoción. Mi familia me dice no lloré mucho, en realidad tuve que mentalizarme porque las emociones si no se disparan y uno no puede ni hablar, pero es un enorme placer para nosotros poder casar y mucho más si casamos a uno de nuestros hijos. Amén. Y bien que están en comunión con el Señor, están bien practicando la fe cristiana con expectativa. Eso nos llena mucho más el corazón, más todos los milagros. Esta mañana comenté algunas de las cosas que Dios les ha regalado, que el Señor les ha regalado, además de un clima excepcional, que ni mosquitos ni lorita había, una noche fantástica, un montón de cosas que han recibido. Amén. Como regalo de nuestro Padre, y nosotros como sus hijos nuestros que son hijos nosotros de Dios, también nos gozamos en todas las bendiciones que Dios le da a nuestra familia. Le hemos compartido, impartido la fe cristiana desde niño, así que nos gozamos de los frutos que el Evangelio va dando en la vida de ellos. Así que vamos a la palabra del Señor que hemos escogido para esta noche. Y como dije, el título es Viviendo la fe cristiana a medias, se va a recibir a medias. Yo podría citar la expresión bíblica que dice, conforme a lo que sembramos cosechamos, y obviar todos los argumentos que voy a dar y el ejemplo de vida que voy a dar para dar el mismo fundamento. La Biblia enseña que lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces es entendible y razonable pensar que si sembramos a media vamos a cosechar en esa proporción. Pero vamos a ir a la palabra porque hay un ejemplo que considero que es clave para alguien que vivía la fe cristiana, por lo menos tenía un acercamiento a la fe cristiana, pero no había tenido la experiencia con Dios, pero un día se encontró con ese Dios y luego esa experiencia va a marcarlo y ya no va a vivir la fe a medias como la venía viviendo hasta ese momento que tiene esa experiencia con Dios. Así que lo invito a que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3. Estamos todos de nuevo ahí. Estamos todos, la mayoría de los que estamos. Si alguno se perdió la pasada, avísele que volvimos y que estamos para que pueda conectarse. Si no, después lo verá por la otra plataforma o por esta misma cuando queda grabado. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 3. Viviendo la fe a medias, se recibe a medias. De eso quiero hablarle esta noche. Estaba comentando antes que se corte que citamos la palabra del apóstol. El apóstol Pablo quería tomar todo aquello por lo que un día fue tomado por Cristo. Él no quería perderse nada de lo que Dios había preparado para él. Y ahora que estaba en Cristo, quería vivir esa fe cristiana en plenitud. Y este es el desafío que planteamos esta mañana. Vamos a un ejemplo
ejemplo, como dije, de alguien que, si bien tenía un contacto, un acercamiento, no había tenido experiencias con nuestro Dios, hasta que un día determinado en la vida de él, tuvo esa experiencia con Dios. Y como dije, cambió para siempre su relación con Dios. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Lo primero que dice la Escritura en este relato es que estos varones de Dios precisamente eran hombres de Dios, por ende eran hombres de oración, eran hombres de fe y eran hombres de acción. Porque como dice por allá el profeta Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Todos los que tienen fe en Dios, hay una acción que acompaña la fe en Dios. Cuando Noé creyó la palabra del Señor, tuvo que ponerse a hacer el arca. Cuando Abraham creyó la palabra del Señor, tuvo que disponerse a viajar a esa tierra que Dios le había prometido. Las personas de fe son personas de acción. Las personas de fe son personas que tienen hechos de fe, que de alguna manera confirman esa fe. Hay una declaración en la Biblia que es contundente. La fe sin obra es muerta. La fe es acción. La fe nos lleva a obrar, la fe nos lleva a hacer. Y estos hombres que se describen allí, Pedro y Juan, eran hombres de fe, eran hombres de acción. Dice la Escritura en San Lucas capítulo 3 y verso 21 que al momento que Cristo oró, los cielos se abrieron. La oración abre los cielos, la oración abre las puertas a la manifestación de Dios. Y estos hombres iban a experimentar allí una manifestación de Dios en favor de una persona que tenía una dificultad física, pero estos hombres iban allí a orar. Y lo primero que quiero decir es eso, tiene que ver con los hombres de Dios, con los hombres y las mujeres de Dios, que debemos ser hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas de acción, de fe, pero también de búsqueda de Dios, de oración, como veíamos esta mañana en Ana. Estos hombres iban a orar, estos hombres estaban en comunión con Dios, estos hombres estaban listos, dispuestos, preparados para ser usados por Dios. Mire, yo me crié en una iglesia, de esas iglesias que no se organizaban demasiado y que por ahí caías al templo y te tenías que poner a hacer algo que tenía que ver con la tarea del culto de ese día, y por ahí solíamos decir, no estoy preparado, me agarraste sin oración. Es como que confesábamos que no estábamos en comunión con Dios. Déjeme decirle a usted que es un cristiano, y si es un cristiano comprometido y un cristiano que ha madurado en la fe cristiana, usted y yo siempre tenemos que estar preparados, porque no sabemos en qué ocasión, no sabemos en qué momento aparecerá la necesidad, y mediante esa necesidad tengamos que obrar en fe. Un hombre de Dios y una mujer de Dios es alguien que permanentemente está en oración con Dios, está en comunión con Dios, está dispuesto a la acción para con Dios, está con fe, sabiendo que Dios va a obrar en favor de quien lo necesite. Eso es lo primero que cuenta el relato. Y luego el relato va a describir a un hombre que estaba pasando por un problema puntual. Y dice así el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Lo segundo es esa persona que tenía una dificultad de nacimiento. Y como dije esta mañana, como uno de los puntos del sermón, seguramente que para este hombre, esta condición de vida, porque él no conocía otra, lo iba a acompañar el resto de su vida. Seguramente este hombre pensó que esto de ser cojo de nacimiento y vivir mendigando era su condición de vida para siempre, jamás. De hecho, dice la Escritura que la gente lo llevaba ahí, se ve que algún familiar, y prácticamente lo depositaban ahí, resignado a eso, acostumbrado a eso, organizándose la vida en virtud de esa realidad que a él le tocaba vivir. Mucha gente carente o necesitada o con dificultades termina organizando su vida en función de eso que le pasa. Muchas personas que padecen algún mal terminan planificando el día y las semanas y los meses y los años en función de esa realidad.
Este hombre seguramente todos los días, dice la Biblia, era llevado allí al templo. Todos los días estaba puesto allí. Por eso hablo de resignación. Este hombre se ve que no veía otra vida para él que no sea esta, la de vivir mendigando. La que algún familiar lo lleve hasta el templo y esté allí esperando que algún alma generosa se apiade de él. El lugar no es menor. Dice la Escritura que él estaba en la puerta, no estaba ni adentro ni estaba afuera. Son las personas que a veces, como dije, se acercan a Dios, pero se acercan tibiamente, se acercan con condicionamientos, se acercan hasta allí nomás. Este hombre estaba, pero no estaba. Son los que están, como digo, pero no terminan de estar. Estar en la puerta es una forma de estar, porque la puerta forma parte del templo. Si uno le pregunta, ¿pero estás adentro o estás afuera? Bueno, si uno está en la puerta, no está ni adentro ni está afuera. Yo imagino que este hombre, recuerda a Eutico, uno que aparece ahí en el libro de los Hechos, que también estaba en una ventana. Usted recordará, y en un momento se duerme, se cae y se muere, y Pablo tiene que orar por él para que lo resucite. No es menor el lugar en el que uno se para, en la vida y en los establecimientos, en los edificios. Dígame si no. Si usted entra a una casa extraña, uno entra con cierto recelo. Si usted entra en su casa, entra con confianza y va a los lugares más recónditos de la casa porque es su casa. Pero en casa ajena uno va marcando, de alguna manera se va condicionando hasta dónde pasar. Es muy significativo eso. Es más, uno a veces se queda en la puerta esperando que nos habiliten a entrar. Y si uno dice, pase, pase, uno no pasa. Eso describe un poco la psicología de las personas. El que es más desvergonzado pasa y uno dice, que es desvergonzado. Pero el que no se para, es algo psicológico. Nos paramos a que nos autoricen. Se ve que este hombre por alguna razón no se creía con la confianza de entrar al templo, por lo visto. O bien quería ganar a la mayoría de las personas que pasaban por allí. A lo mejor pensó que la mejor manera era estar por el lugar donde todos pasaban. Este hombre participaba escuchando, pero no participaba del todo del culto, de lo que era el culto para ellos en aquel entonces. Algunos le podrían decir, pero escuchaste al ministro de los que daban ahí la Torá. Y él lo escuchaba, por lo menos si hablaban fuerte y no estaba muy alejado del atrio, él lo escuchaba. Pero no participaba. Hay veces que, como dice allá Job, saben de oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay personas que saben, pero de oídas. Están, pero no están. Se acercan, pero no participan. Por eso dije, viven la fe cristiana a medias. Cuando este hombre decía, ¿dónde fuiste? Al templo. Pero los que estaban dentro del templo decían, bueno, en el templo no estuvo. Pero en la casa decían, no, sí, si nos llevamos al templo. Viste que a veces hay una actitud que se transforma en una forma de proceder, una conducta, un comportamiento, que estamos, pero no estamos. Frecuentaba asiduamente, pero no era parte. Todos los días lo llevaban, pero no era parte. Porque el hecho de solamente estar en el umbral de algo no te hace ni estar fuera, tampoco te hace estar dentro. Y hay mucha gente así en el Evangelio, están en el umbral de lo que podría ser, pero que nunca será o que nunca ha sido. Tampoco están desconectados. Dice la Biblia que todos los días lo llevaban al templo, así que no había un día. Era persistente, era persistente. Él iba al templo, pero no para encontrarse con Dios. Él iba al templo para ver qué ventaja podría sacar del templo, sin involucrarse demasiado en la actividad del templo. Y hay personas también así, que se acercan a la iglesia para ver cómo se pueden beneficiar con Dios, con su gracia, con el perdón, con alguna bendición económica también. En algunos templos por lo menos se promueve eso. Pero eso no lo hace estar dentro. Eso nos hace vivir la experiencia con Dios a medias. Lo que alguna vez en un sermón que hay emblemático conocí de Juan Wesley, son los casi cristianos, son los que casi participan, son los que casi quieren la experiencia con Dios, pero en concreto no la tienen. Este hombre estaba allí permanentemente, pero no disfrutaba de lo que pasaba en el templo. Jamás había tenido, hasta ese momento que describe la Escritura, una experiencia con el Dios del templo. Los que hemos nacido en el Evangelio conocemos un montón de cosas, los que hemos criado nosotros, si hay algún hijo del pastor por ahí mirándome también sabrá.
Incluso los hijos míos somos especialistas en hacer el evangelio, de conocer los recovecos del templo, la actividad del templo, pero no garantiza eso, que conozcamos al Dios del templo. No garantiza eso que hayamos tenido una experiencia con el Dios del templo. Conocemos la vida de iglesia. Este hombre seguramente que cuando alguno le preguntaba ¿qué hora es el servicio? Este hombre sabía. ¿Y a qué hora termina el servicio? Este hombre sabía. Era un experto en lo que pasaba en el templo porque todos los días iba. Iba más fielmente a la puerta del templo que lo que muchos irían dentro. Aún así, él no participaba de la vida religiosa. Él no participaba, él no tenía ninguna experiencia de fe, aunque rondaba el templo todos los días de su vida. Su condición, dice el versículo 3, este hombre cuando vio, era de pedir limosna, este hombre cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Esa era su condición, un dependiente crónico. Un dependiente crónico. Si no encontraba ninguno sensible ese día, volvía a su casa sin nada. Así era su vida, esa era su condición de vida, dependiendo absolutamente para todo y de todo aquel que se tuviese misericordia de él. Estaba cerca de todo, pero sin nada. Qué dura realidad. Cerca de todo, pero sin nada. Tan cerca de la bendición de Dios como era la puerta del templo. Y en lo concreto, este hombre no tenía nada. Constante puse yo, este punto lo puse, lo saqué, lo puse, pero ahora lo puse y lo dejé. Constante para la mediocridad. Él iba todos los días a la nada, pero iba todos los días. No pasaba al templo a definir y tener una relación con Dios directamente, pero era constante para la mediocridad. Acostumbrado a pedir lo menor. Estaba en la puerta del templo del Dios más grande de la historia, pero iba a pedir lo menor. Él iba a pedir limosna, no tenía otra expectativa él, de que Dios pudiera hacer algo, de que las personas que estaban dentro pudieran hacer algo. Él simplemente esperaba que tengan misericordia de él, le den la limosna, pasar el día, hasta volver al otro día, volver a la misma posición, al mismo lugar, a seguir en la misma condición, a esperar otra vez que alguien tenga misericordia de él. Luego dice el versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos, lo miraron. Pedro con Juan mirándole a los ojos o fijando los ojos en él y le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Y claro, él esperaba lo menor. Él esperaba que los discípulos agarren, como era costumbre, algún billete de los menores, porque viste que la limosna no es o una ofrenda o algo significativo de limosna. Este hombre esperaba la limosna de estos hombres que llegaron, que eran hombres de Dios. Estos hombres se detienen. Estos hombres miran al necesitado. Como dije hoy, debemos ser hombres de oración, debemos ser hombres de fe, debemos ser hombres de acción, pero también debemos ser hombres sensibles a la necesidad. Porque ¿de qué vale que nos pasemos el día buscando a Dios si cuando vemos un necesitado no tenemos sensibilidad para volvernos y eso que recibimos de Dios todo el tiempo, poder volcarlo en alguien? Yo celebro a todos los intercesores, a todas las intercesoras, a todos los que pasan un montón de horas en comunión con Dios, pero esa comunión con Dios debe llevar necesariamente a hacer algo concretamente por alguien que necesita de eso que en la presencia de Dios uno tiene. De eso que de la presencia de Dios uno se alimenta y se llena. Hay personas que lo necesitan. Estos hombres, además de ser hombres de oración, como dije, de comunión con Dios, de fe y de acción, eran hombres sensibles, compasivos, misericordiosos. Muchos hombres de Dios hoy y mujeres de Dios, muchos cristianos en general hoy, tan abocados a lo de cada uno, tan preocupados con lo de cada uno, ven pasar la necesidad al lado de ellos y no miran, y si miran no ven la necesidad que hay. Otra cosa que quiero rescatar de estos varones es eso, que miraron a este necesitado, que se volvieron sobre sus pasos, que lo miraron y le dijeron, míranos, y seguramente iban a ofrecerle algo que este hombre necesitaba, pero lo que ellos vieron, que el hombre pidió o tuvo la petición menor, y lo que ellos le ofrecen es la bendición mayor.
Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, y dice el 6, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Este hombre estaba esperando lo mínimo, y en los apóstoles le ofrecen lo máximo que una persona puede tener. En esto tiene que ver con la visión de las cosas que tenemos. Si uno le pide a Dios lo mínimo, a lo mejor reciba lo mínimo, porque es lo que pedimos, es nuestra concepción de Dios, es lo que entendemos que Dios puede dar. Pero cuando conocemos a Dios, sabemos que Dios puede dar mucho más de lo que nosotros pedimos. Este hombre ni se imaginaba, ni por asomo creía que su realidad podría cambiar. Él esperaba que le den la limosna del día, como dije recién, para volver mañana y volver a pedir la limosna del día. Estos varones le ofrecen la solución definitiva. A mí me encanta ver a Dios de esa manera. Alguna vez, y esto me sirve a mí para administrar las instituciones que me toca administrar y tomar las decisiones que a veces en la vida me toca tomar. Escuché una historia que me gustó, la hice propia y trato de aplicarla en todas las zonas de mi vida. La historia es que había una curva que era muy peligrosa. Entonces algunos dijeron, había muchos accidentes en esa curva. Entonces algunos dijeron, vamos a poner allí una salita de primeros auxilios para que todos los accidentados, por lo menos de primera mano, reciban una solución media rápida. Pero claro, la curva seguía siendo peligrosa, la gente seguía accidentándose, entonces la salita no daba abasto de primeros auxilios. Entonces otros más iluminados dijeron, vamos a poner un hospital ahí. Tenemos que montar un hospital de alta complejidad para que haya rápidamente una terapia intensiva y las personas accidentadas rápidamente puedan recibir de ese tipo de intervención médica. Pero luego vinieron los más iluminados, entre los que me quiero contar, entre los que le digo a Dios, dame la gracia y la sabiduría siempre de dar soluciones definitivas y no esas soluciones alternativas que son costosas a veces y que a la larga no dan el resultado deseado. La curva seguía siendo peligrosa, los accidentes seguían ocurriendo y ahora que había un hospital allí, la gente era más imprudente todavía y había subido la cantidad de accidentes. Entonces los últimos, los más iluminados para mí, los que trato de ser, dijeron, ¿por qué no cambiamos el ángulo de la curva? La hacemos un ángulo más amplio, entonces vamos a evitar los accidentes. Y no solo vamos a evitar los accidentes, sino que vamos a evitar el costo de lo que ha generado el hospital para atender a los accidentados. Hay veces que buscamos soluciones que son mínimas, a corto plazo, que no sirven para mucho, y entonces después tenemos un montón de energía y de gasto en algo que no da soluciones definitivas. Si Pedro y Juan le daban a este hombre el sustento para ese día, seguramente al otro día iba a tener que ir a buscar la misma solución. Estos hombres le ofrecen lo que ofrece Dios, una solución definitiva. Dios ofrece no solo que tengas para pasar el día, sino para que tengas una vida victoriosa cuando te has encontrado con Él. ¿De qué le servía a este cojo estar con los apóstoles si solamente hubiese comido ese día? Si llevaba el sándwich para la cena de ese día. ¿De qué le servía encontrarse con hombres de Dios? ¿De qué le servía encontrarse con Dios si la solución iba a ser como la de estos hombres con la salita de primeros auxilios para el día mañana o el día siguiente? Otra vez el mismo problema y otra vez los mismos recursos destinados a la misma solución que no termina siendo una solución. Yo me gozo en Dios y de Dios he aprendido. Cuando damos soluciones cortoplacistas, gastamos energía, gastamos tiempo y estamos a los 3 meses otra vez intentando resolver lo mismo que evidentemente no resolvimos bien. Y yo le pido a Dios sabiduría y lo invito a que haga lo mismo a usted. Si cada 3 meses está resolviendo lo mismo, evidentemente no lo está resolviendo. Pídale a Dios la gracia, digo yo para mí, en la historia que conozco y el concepto de vida, de enderezar la curva, de ampliar el ángulo de la curva para que no tengamos que gastar allí más energía ni dinero. Estos hombres le ofrecen a este hombre lo mejor, la solución mayor. Y dice la Biblia, versículo 7, que tomándolo por la mano derecha lo levantó Pedro. Y al momento se le afirmaron los pies, ahí Dios intervino, y los tobillos, y saltando se puso en pie. Bendito sea Dios. Amén. Pedro vio que a lo mejor a este hombre le faltaba el impulso que no tenía y que necesitaba. Yo digo, entonces lo animó a creer, lo ayudó.
le extendió la mano. El dar una mano ha sido metáfora también de ayudar a las personas. Va a decir Santiago, si tenés con qué ayudar, no les digas que Dios te ayude. Ayúdalo vos si tenés con qué ayudar. Está alguien con frío, dale abrigo. Está alguien con hambre, dale de comer. Los hombres de Dios y mujeres de Dios, además de animar con palabras, tenemos que ayudar y apoyar a aquellos que a lo mejor todavía no tengan la fe. No sé qué vio Pedro, si vio la indecisión de aquel hombre que no tenía la experiencia de caminar por sí mismo. Seguramente vio temor en sus ojos, esa falta de confianza, porque a la palabra que le dio Pedro seguramente no intentó levantarse. Entonces, viendo eso, Pedro completó la acción. Le ayudó, le dio impulso, lo animó. Hermano y hermana, cuando estás ante un necesitado, acostumbrado a vivir de ese modo, diseñado en su mente, su estructura mental para vivir de esa manera, organizado la vida, organizado el día en función de esa necesidad, a lo mejor no tenga el impulso para volverse, para tomarse, para levantarse con las palabras solamente. A lo mejor tengamos que hacer algo más, como lo hizo Pedro, extender el brazo y dar una mano al necesitado, extender el brazo y ser el impulso que ellos no tienen, ser la fe que todavía les falta. Y eso es lo que hace Pedro, una gran lección, una gran lección. Este hombre tuvo una experiencia con Dios, ahora se está encontrando con el Dios de ese templo. Seguramente habrá escuchado un montón de sermones de lejos, ahora tenía la experiencia de ese Dios que le había firmado los pies por primera vez. Tenía la experiencia de caminar por primera vez en su vida. Ahora conocía al Dios del cual había escuchado por tanto tiempo hablar. Y fíjense que el lugar para él cambió. Ya no va a ser la puerta, ya no va a estar a medias, ya no va a escuchar sin participar, ya no va a estar escuchando simplemente lo que pasa adentro. Él va a involucrarse en la actividad del templo, porque miren lo que dice el versículo 8, la parte B: y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, porque le reconocían que era ese que por años había venido solamente a participar, estando en la puerta. Alabado sea Dios. Entró adorando al Dios del templo. Tenía una experiencia con Dios ahora. Como dije esta mañana de Ana, cuando veía a sus hijos correr por el patio, ¿qué le vamos a explicar a Ana que Dios hace milagro? Si cada uno de los hijos corriendo en su patio era cada uno de ellos un milagro de Dios. ¿Qué le vamos a explicar a Ana que Dios puede generar un cambio en la matriz y producir vida donde no la hay, si ella tenía la experiencia? ¿Qué le vamos a explicar a este cojo que Dios tiene poder para levantar a una persona postrada, si él mismo era el testimonio de que Dios podía hacer eso? Ahora cantaba y alababa a Dios, ahora tenía una relación con Dios, ahora tenía una experiencia con Dios. Ya volvió a su casa ese día diciendo: no saben lo que me pasó, fui al templo como tantos días a buscar que alguien tenga misericordia de mí y me dé por lo menos una limosna, y de pronto me encontré con el Dios que está en ese templo. ¡Qué bendición maravillosa recibió este hombre! Hermano, él era un testimonio viviente del poder de Dios, del amor de Dios y de la gracia de Dios, como todos aquellos que se atreven a creer en Dios, a tener una experiencia con Dios. Y ya son ellos el testimonio viviente de Dios. Alguna vez llamaron a un ciego y le preguntaron si ese que lo había sanado era el Mesías o no. Y este ciego dijo: la verdad que no sé si es el Mesías o no. Lo que yo sé, dice el ciego, que yo antes era ciego y ahora veo. Lo que yo sé, dice el ciego, es que tengo una experiencia con Dios que es irrefutable, que no necesita de argumentos, porque la propia experiencia es el argumento de que Dios ama, tiene poder, que Dios levanta, que Dios cambia la condición, que Dios transforma. Que Dios es un Dios vivo que obra en aquellos que en Él esperan. Este hombre dejó de estar en la puerta para participar del culto en el templo de Dios. Dejó de escuchar acerca de Dios para tener su propia experiencia con Dios. Yo no sé si te identificas con este tipo de persona que está pero no está.
que llega pero que no participa, que llega pero que no se involucra, que sabe de las actividades del templo todas, pero que todavía no ha tenido una experiencia con Dios contundente que lo marque. Miren, la única vez que no anduve cerca del Señor en mi adolescencia, no podía olvidarme las experiencias con Dios. Nunca fui de vivir una vida muy loca, pero en algún momento dejé de congregarme por experiencias fuleras que hubo en casa con mi familia y un par de cosas más, pero nunca podía olvidarme la experiencia con Dios que había tenido. Recuerdo que era un chico, jovencito, con una guitarra y comencé a cantar una canción en un templo chiquito también. Y Dios derramó su gloria en ese lugar. Amén. Y personas que estaban enemistadas, recuerdo 2 vecinos que y los 2 congregaban en la misma congregación, y estaban peleados, pero peleados a muerte, como decimos comúnmente. Y en esa noche la gloria descendió, se abrazaron, lloraron, se pidieron perdón, todo ahí con una canción, con una guitarrita. Y cuando yo no estaba en mis mejores momentos con el Señor, no podía olvidarme la realidad que había visto ante mis ojos. A mí como a mis hijos nos compartieron la palabra mis padres. De niños jugábamos al culto, pero un día, en algún momento de nuestras vidas, tuvimos una experiencia con Dios. Ya no estábamos en la puerta, ya no éramos llevados, íbamos por nosotros porque habíamos entendido de que Dios quería tener una relación personal con nosotros. Este hombre que había visitado el templo tantas veces y que estaba parado en la puerta tantas veces, ahora tenía una experiencia con Dios. Por eso alabó, por eso bendijo a Dios, por eso entró saltando al templo y ya no era el umbral de la puerta un lugar para estar. No se hubiese sentido cómodo allí, como te dije, con esto de la psicología, porque él entendía que su lugar no era la puerta del templo, su lugar era dentro del templo. Y ahora tenía una experiencia con Dios. Ahora él había perdido la vergüenza, así que vergüenza tenía. O se sentía parte, si no se sintió parte nunca, porque ahora había tenido un encuentro con ese Dios que lo sanó, ese Dios que lo libertó, ese Dios que le cambió la vida, ese Dios que le cambió su existencia y su historia. Y ahora iba a volver a su casa caminando y saltando como nunca, porque dice la Biblia que de nacimiento tenía esa condición, como nunca él lo había experimentado. Gracias, Jesús. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Dónde te situás vos? Digo metafóricamente, ¿no? Ilustrativamente. ¿Dónde te situás en el templo? ¿Sos de esos que están pero no están? ¿Has vivido la vida cristiana en plenitud o la has vivido a medias? ¿Has tenido una experiencia con ese Dios o nunca la has tenido? ¿Has escuchado acerca de Dios pero no participás de la vida de Dios? ¿Has sido frecuente, asiduo, asistente, pero sin pertenecer? ¿Has sido constante en la mediocridad? Este hombre iba todos los días a pedir limosna. Hoy como un rayo vino a mi mente ese pensamiento, lo puse, lo saqué. Yo decía, ¿cuántas veces somos constantes para la mediocridad? Si fuésemos así de constantes para lo bueno, ¿cómo cambiarían nuestras vidas? Lo dije esta mañana, si en vez de buscar 3 horas algo, buscamos 2 horas a Dios y dejamos ese algo para la tercera hora, tendríamos mejores resultados en nuestras vidas. Somos muy constantes para vivir a medias y muy poco constantes para vivir en plenitud la fe cristiana. Pero yo quiero invitarte en esta noche que te sientas desafiado por Dios. Si te sentís que formás parte de esto, has estado en el umbral, no has tenido experiencias con nuestro Dios, has participado, sabes de la vida de iglesia como yo, pero no has tenido una experiencia con ese Dios. Yo te invito que ahora, allí en tu casa como estás, invoques al Señor y le digas al Señor, Señor, quiero tener una experiencia contigo. Ya no quiero estar en el umbral de lo que vos tengas para mí. Quiero pasar el umbral de la puerta, estar dentro, participar, a honrarte, adorarte, servirte, ser uno más de lo que está en el templo. Ya no más quiero estar en la puerta del templo. A lo mejor te conozcan como un asistente regular o frecuente de nuestra iglesia o de otra que nos estés escuchando, pero nadie sabe que has estado por años en la puerta. Digo esto otra vez, a lo mejor todos saben que asistís a algún templo, pero no saben
que has estado en el umbral de la puerta. Y aquellos que te ven no han visto el obrar de Dios, porque vos tampoco has estado viviendo en plenitud la fe con Dios. Para los otros es eso todo lo que hay, porque te ven yendo al templo todos los días. Yo imagino a los amigos y familiares de este hombre diciendo, ¿para qué va al templo todos los días? Si siempre está igual, su condición no cambia. Hasta que un día, estando en el templo, su condición cambió, porque él tuvo una experiencia con el Dios del templo. Él tuvo una experiencia personal con ese Dios. Quiero invitarte en esta noche a que le digas al Señor, Señor, yo quiero tener esa experiencia contigo. Yo no quiero estar más en el umbral de lo que podría ser. Los que están en la puerta no están ni afuera ni adentro. No pertenecen ni tampoco son desentendidos. Están allí, en la puerta. Pero quiere Dios que tengas una experiencia con Él. Amén. Que entres al templo saltando y alabando. Que tengas una experiencia con Él, que tengas una relación personal con Él y disfrutes de una vida de fe plena, porque si vivís la vida cristiana o la vida de fe a medias serás lo que recibas del Señor. Este hombre por años llevó limosnas a su casa. Un día, ese día, llevó la mayor bendición, la que nunca imaginó, porque se había encontrado con nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos las gracias por tu palabra de esta tarde. Aún, Señor, te damos las gracias porque más allá de los inconvenientes técnicos, pudimos estar y podemos tener esta reunión. Señor amado, podemos traer esta palabra que seguramente será de bendición a muchas personas. Siempre tomamos las adversidades como parte de la lucha espiritual que tenemos. Así que, Señor, estoy seguro que esta palabra va a tocar muchos corazones hoy y dejarán de estar en el umbral de la puerta del templo para ser de los que pasan y disfrutan de tu gracia y de tu amor y de una vida de fe cristiana plena, como decía el apóstol Pablo, sin perdernos nada de lo que Dios tenga preparado para nosotros. No queremos estar contados entre los que están, pero no están, que están cerca de todo, pero no disfrutan de nada. Este hombre iba todos los días al umbral de las mayores bendiciones sin poder vivir esas bendiciones. No queremos estar cerca de todo, pero que nuestra realidad sea la nada. No, Señor, no queremos pasar el umbral de la puerta y disfrutar del templo y honrarte y celebrar esa comunión contigo. Gracias te damos, Padre bueno, por lo que vas a hacer por esta palabra, porque muchos dejarán la puerta del templo para comenzar a vivir una vida cristiana plena, una fe cristiana plena, disfrutando de tus bendiciones plenas, porque a eso nos llamaste, Señor. A eso nos llamaste. Amén. No nos llamaste a estar como Eutico en la ventana, ni como este cojo en la puerta del templo, sino a estar en medio de tu casa, disfrutando de una plena comunión y disfrutando de bendiciones plenas. A eso nos llamaste. Señor, yo te ruego que el lugar en los que los hermanos han estado, aquellos que han estado a la puerta de todo, pero sin tenerlo nada, este es el día, Señor. Este es el día que traspasen el umbral de la puerta. En el nombre de Jesús. Oh Señor, y reciban de tu bendición abundante y se comprometan a caminar contigo como tú esperas de nosotros. Y como dice el apóstol Pablo que hiciste esta mañana, puedan tomar todo aquello por lo que un día fueron tomados por vos. Señor, no queremos ser constantes en la mediocridad. No queremos vernos como ese hombre, ser constante para limosnear. Queremos ser constante para lo que abra los cielos. Queremos ser constante para lo que derrame bendición. Queremos ser constante para lo que nos dé vida plena. En eso queremos ser constantes. Y Padre bueno, quiero orarte, quiero pedirte por nosotros, tus siervos, por los más maduros, por las más maduras, para que puedan ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de acción, pero también sensibles, compasivos, misericordiosos, que volvamos la mirada al necesitado y podamos darle a ellos de lo que de ti nos llenamos. Que no seamos nosotros los que estemos llenos para disfrutar solamente de esa llenura, sino que de nosotros, como tú prometes en tu palabra, salgan ríos de agua viva que den vida a los que están muertos. Te digo otra vez, Señor, danos la gracia de no ser
constantes para la mediocridad, sino ser constantes para aquello que abrirá los cielos en nuestra vida. Allí queremos ser insistentes, allí queremos ser perseverantes, para ver tu gracia sobre nosotros, para ver tu poder sobre nosotros, para ver los cielos abiertos, como lo vio este hombre ese día. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Aún gracias por las interrupciones, porque los que entendemos la lucha espiritual nos gozamos por lo que tú vas a hacer por esta palabra. Amén, bendito. Porque muchos van a dejar de vivir a medias para vivir la fe en plenitud. Amén. Y en plenitud será lo que de tu mano recibamos. Amén. Gracias, Padre Jesús, bueno. te oramos. Gracias, amado Señor. Gracias, Gracias, te amo eternamente, Amén. Padre mío. Bendito eres. Te amo profundamente, Padre mío, Precioso porque Jesús. nos has enseñado estas verdades para vivir en plenitud nuestra relación contigo. Amén. Gracias en el nombre precioso de Amén, Jesús. bendito Jesús. Gracias en el Te nombre adoramos. precioso del Señor Te Jesús. adoramos, Rey, bendito Amén. Jesús. Amén. Amén. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Yo te entrego mis faltas, líbrame del temor, por tu misericordia,
presencia.